Hola, mi nombre es Daniel Strickland y les voy a compartir un trabajo que se llama Navegando las sombras de la violencia, entre el sentido de inutilidad y el síndrome de Salvadora Blanca. Escribir una carta recontando los logros y momentos especiales del año es una de mis tradiciones decembrinas favoritas. Mientras contemplaba qué incluir en mi reflexión de 2024, recordé a la persona que me inspiró a comenzar este ritual hace casi una década. Fue en un curso sobre pandillas en Latinoamérica donde conocí a Don, un agente retirado de la DEA, con historias sobre la persecución de Pablo Escobar y el Chapo que superan las series de Netflix. Además de inspirarme a promover el intercambio de cartas navideñas en México, discutimos las políticas de seguridad internacional de los Estados Unidos. Don es una de las personas más experimentadas en temas de seguridad que he conocido, pero dudo que pudiera haber previsto un escenario como el que tratamos hoy. Ya sea que comience mi día con el New York Times o con un mural, las noticias generalmente me dan ganas de desconectarme. Anhelo estar con mi pareja en las nubes, nuestro terreno en la Sierra Tigre, con vistas a las montañas y valles que unen a Jalisco y Michoacán, tomando un café, un mezcal, compartiendo el asombro de la naturaleza con nuestras hijas. Pero el ensueño siempre desvanece con un sentimiento de responsabilidad que me lleva de vuelta a la realidad de mi vida en las afueras de una de las áreas metropolitanas más grandes de México, donde llegué hace 24 años para ser educadora de calle. Alejo la sensación de obligación, distrayéndome con las tareas cotidianas de mi vida privilegiada. Terminar de escribir un artículo para alguna revista académica, planificar una reunión de trabajo, llevar a las niñas a sus clases de equitación. Pero inevitablemente la voz interior regresa. Ya no hago nada para marcar la diferencia. A veces el agobio es más fuerte, como la mañana en que me enteré de la explosión del convoy del World Central Kitchen en Gaza. Cuando llegué a mi oficina encendí mi computadora y no encontré ningún sentido en las 8 horas de trabajo académica que tenía programado por el día. Esa noche no pude dormir y me encontré googleando vacantes de trabajo en organizaciones no gubernamentales. Unos meses más tarde, amanecí para encontrar un mensaje de WhatsApp de uno de los participantes de la organización donde trabajé como educadora de calle antes de convertirme en académica. Su hermano había sido baleado. En la funeraria me reuní con algunos de los jóvenes con los que había trabajado como ONGera. Yola y Iván son los primeros en sus familias en tener empleos formales con seguro social. Hugo es un padre devoto. José vive al día, limpiando parabrisas para alimentar su adicción a fentanilo, pero aún sueña con estudiar diseño gráfico. Cuando escuché los detalles de la muerte de Jaime, el sentido de obligación volvió a brotar dentro de mí. Al anochecer, Jaime se dirigía a casa, donde su hermano menor, su esposa y sus hijas de 1 y 3 años le esperaban. No es ningún secreto quién lo mató. Incluso la policía lo sabe, pero su familia no puede presentar cargos y peor aún se ven obligados a encontrarse con el responsable de su asesinato día tras día. Los padres de Jaime son migrantes indígenas que llegaron a la ciudad hace unos 30 años. Lo que han ganado de la venta de papas caseras y otras frituras en calle lo han invertido en la construcción de una vivienda en una colonia de paracaidistas, ahora controlada por el cártel. No hay escrituras para vender su casa, y la colusión entre la plaza y la policía lleva el caso de Jaime directamente a la impunidad, junto con 95.7% de los demás homicidios cometidos en este país. Mientras conducía desde la funeraria hacia el pintoresco pueblo donde vivo, esperaba que el incesante flujo de lágrimas disminuyera mi sentimiento de culpa. Recordé mi primer viaje a México cuando tenía 9 años y el momento en que mis ojos se conectaron con los de un niño de mi edad, mientras limpiaba el parabrisas del auto que me llevaba a un hotel
en la playa. Una vez más me pregunté cómo es posible que yo tenga tanto y otros tengan tan poco. Aunque en su momento no lo sabía, 4 días antes, Juan López, uno de mis estudiantes del semestre anterior, también fue asesinado. Al igual que la persona que mató a Jaime, quien valió a Juan cuando salía de la iglesia con su esposa y sus hijas, tenía poco miedo de enfrentarse a la justicia. Recordé haberme burlado de la propuesta de tesis original de Juan en nuestra primera reunión en línea. No vas a resolver los problemas de corrupción en Honduras con un proyecto de maestría, le dije. Juan limitó el enfoque de su tesis, pero continuó luchando por la justicia ambiental, denunciando el ecocidio cometido por la minería instalada en su municipio. Cuando me enteré de la muerte de Juan, el sentimiento de responsabilidad se empoderó con rabia. Deja de chillar y ponte a trabajar, dijo mi voz interior. En este momento, acepté que no necesito ser empleada de una organización humanitaria internacional para aportar mi granito de arena. Siempre ha habido oportunidades a mi alcance. Con mi trabajo de campo de doctorado en ciencias sociales, mi enfoque en el mundo callejero se abrió para incluir la prisión. A partir de 2014, como parte de mi encargo laboral en diferentes universidades, di clases en el sistema penitenciario de Jalisco. Fue cuando me expulsaron del reclusorio metropolitano en 2022 que empecé a escuchar a la voz interior acusatoria y sentirme inútil. Respondí a la autoacusación de no hacer nada para marcar la diferencia con, pues no es mi culpa que me hayan echado de la prisión sin ninguna explicación, pero el sentimiento de inutilidad persistía. Sin los traslados semanales al complejo penitenciario, buscaba aprovechar el tiempo para trabajar en mi crecimiento personal, con psicoanálisis, temazcales y uniéndome a un círculo de mujeres conocido como las lobas. Tenemos una vara sagrada para las lobas, que una mujer diferente cuida entre cada luna llena. La vara siempre vuelve al círculo con historias de cambios en la vida de quien la tenía. La separación de un marido abusivo, una nueva pareja después de años de soledad, financiamiento para un nuevo proyecto. El 8 de abril de 2024, el día del gran eclipse solar en América del Norte, la vara estaba conmigo. De camino al trabajo esa mañana, escuché un podcast que afirmaba que se podría usar el poder del eclipse para proyectos oscuros. Relacioné la idea con el vudú y la magia negra que, hasta donde yo sé, nunca he experimentado personalmente. Debido a un cambio imprevisto, durante la hora previa al pico del eclipse, me encontré en una reunión con la directora académica de mi universidad, la jefa de mi departamento y la directora de vinculación del sistema penitenciario estatal, la mismísima que me había expulsado. A medida que la sala se oscurecía, la directora de vinculación insistía que amaba mi proyecto y que quería que diera clases en otra prisión donde recientemente había pasado un tiroteo, resultando en al menos 8 muertos. Bajo la luna rosa de abril, al contar la historia a las lobas, me di cuenta de que me emociona trabajar en las sombras. Como educadora de calle, intervine en innumerables casos de abuso. Las historias se intensificaron en mi trabajo de campo de doctorado con jóvenes que viven en las calles de la Ciudad de México. Para mi postdoc, documenté las historias de Jaime y otros jóvenes que había conocido en las calles del centro de Guadalajara sobre cómo la plaza se aprovechaba de la miseria que acompaña la pobreza, vendiendo crack, heroína, metanfetaminas y fentanilo en sus barrios. En autoetnografías anteriores he explorado por qué me atraen estos contextos y, más recientemente, mi incomodidad cuando me veo reflejado en la teoría del síndrome del Salvador Blanco. A menudo me pregunto si mi trabajo ha hecho alguna diferencia o si solo alimenta mi ego. Después de la catarsis inicial que se convirtió en este texto, escribí otra carta navideña, tal como debe ser,
con los logros de mi familia a lo largo del año. Recibí la siguiente respuesta de un exalumno del reclusorio. Denia, me da gusto saber de ti y de tu hermosa familia. Eres una mujer de mucha fuerza, disciplina y amor por el prójimo. Ojalá en este mundo haya más personas como tú que suman y aportan cosas y proyectos positivos. Que tus hijas destacan en sus actividades y te llenen de orgullo porque estoy seguro que lo estás. De mi tocayo, espero de todo corazón que en este nuevo proyecto que va a emprender le vaya de maravilla. Y pues a ti mucha paciencia, tenacidad y pasión por lo que vas a hacer. Ayuda a esos jóvenes para que tomen conciencia y el camino correcto y no se desvíen, porque luego no hay marcha atrás. Y es un camino de mucho dolor. Y volverte a retomar el camino correcto es difícil, pero sé que con tu sabiduría les darás un buen consejo. Te doy las gracias porque hiciste que una persona tan dura volviera a su estado natural. Que le moviste esta parte de su alma que gritaba que se detuviera y volviera a empezar. Y créeme que lograste moverle el chip. Siempre voy a estar agradecido contigo. Les deseo unas felices fiestas y que Dios los colme de bendiciones en todo momento. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Desde que este estudiante salió de prisión en 2021, sigue trabajando para el cártel. Sin embargo, la comunicación esporádica que tengo con él me ha ayudado a entender la complejidad del problema del crimen organizado en México. Es prácticamente imposible abandonar el cártel, pero eso no significa que estos hombres son inconscientes o incapaces de hacer actos de bondad, ni que la solución sea encerrarles a todos, como se ha hecho en El Salvador. Yo no estaré cazando a los capos de los cárteles como Don, ni entregando comida en los campos de refugiados en Gaza, ni convirtiendo ovejas negras en palomas blancas. Pero acepté la invitación de volver a dar clases en prisión este semestre. Moverle el chip o plantar una semilla de conciencia en unas cuantas personas privadas de su libertad no reducirá las tasas de violencia en México, pero puede tener un efecto dominó benéfico en sus relaciones personales. Después de mis 2 años sabáticos de la prisión, el psicoanálisis, los viajes de campamento a las nubes y el apoyo de las lobas me brindan la fuerza que necesito para salir de mi zona de confort y volver a los contextos violentos que tantos mexicanos se ven obligados a enfrentar todos los días. Este semestre he salido de las primeras clases en el reclusorio con el corazón lleno. Una vez más, tengo el privilegio de trabajar con un grupo de estudiantes abiertos al aprendizaje transformativo, igual al que respondió a mi carta navideña. Son ellos quienes me ayudarán a recuperar un sentido de propósito frente a las acusaciones de salvadorismo blanco y el reto de la construcción colectiva de paz en un mundo tan dividido. Muchas gracias.